Acerca de la palabra, de nuevo, lo mismo que comentamos el domingo pasado. A propósito del nuevo edificio en Hortaleza, el elemento más peculiar que tiene ese edificio, os decía, no es esa cruz así visible que se ve en lo alto, sino el hecho de que el templo, el lugar de culto, está en el primer piso, cosa no habitual. Y el porqué de esa rareza, la explicación de eso se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Esta semana he trabajado menos, así que la primera parte de la predicación es la misma que la del domingo pasado. Entonces, no os preocupéis, no es que esté tan despistado como para eso, pero quiero volver a recordarlo de nuevo. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Decíamos que el principio del capítulo 5, las bienaventuranzas, recogen y describen el carácter esencial de los discípulos de Jesús. Y estas metáforas acerca de la sal y de la luz y de la ciudad tienen que ver con la influencia que los discípulos de Jesucristo, la influencia benéfica, la influencia positiva que los discípulos de Jesucristo traen sobre el mundo del que forman parte. La sal como ese elemento que retarda la corrupción, la sal como ese elemento que impide que el mal sea aún mayor. El pueblo de Dios como sal en medio de un mundo realmente necesitado y devastado por el mal, por la injusticia, por todo ese tipo de realidades. Y cada uno de los cristianos, decíamos, como una pizca de sal, suficiente para hacerse notar y para aportar elementos de valor. De la misma manera, la luz, la Iglesia de Jesucristo como luz, luz del mundo, luz en el mundo, no luz propia, sino el reflejo de la luz que es Cristo en medio de la sociedad. Y cada uno de los cristianos, dice Pablo a los cristianos en Tesalónica, cada uno en particular, como luminares en el mundo, como pequeñas lucecitas presentes día tras día en lo cotidiano, en todos los círculos, en los ámbitos de la vida, haciéndose presente, comunicando luz, trayendo algo de valor. Y la ciudad que resplandece en lo alto del monte y que en todo el mensaje del Nuevo Testamento especialmente, así como las iglesias locales a las que muchas de las epístolas se escriben, vienen a ser como pequeños modelos, pequeños ejemplos de una sociedad distinta, una sociedad de contraste, una sociedad plantada en medio de la sociedad, no aislada, pero con vida propia, que permite expresar valores y criterios que son absolutamente contrastantes respecto de los que rodean. Una pequeña sociedad donde los valores que se hacen presentes nada tienen que ver con los valores dominantes, donde las relaciones no se establecen en términos de dominio, ni de poder, ni de interés propio, sino que tienen un sentido completamente distinto. Una ciudad que resplandece, siendo eso, ciudad, una comunidad de Jesucristo que se hace notar y que aporta como la luz un poquito de calor y un poquito de luminosidad, mostrando, no solo anunciando verbalmente, sino mostrando una manera distinta de entender la vida y sobre todo de entender las relaciones. Citábamos a Bonhoeffer, aquel pastor luterano en Alemania, y aquella expresión de que la comunidad de Jesús que quiere ser invisible deja de seguirle, deja de ser comunidad de Jesús.
La comunidad que se hace invisible, que huye a la invisibilidad en busca de comodidad, de refugio, deja de ser la comunidad de Jesús. Y lo decía él en los años 30, en los años del nazismo, en lo que lo más prudente en términos humanos para los que eran algo distintos era precisamente esconderse, guardar silencio, hacerse invisibles. Es en ese contexto cuando este hombre dice precisamente lo contrario. La comunidad de Jesucristo, que se hace invisible, que se vuelve hacia sí misma, sea por miedo o sea por comodidad, deja de ser comunidad de Jesús. Y esa idea de una sociedad de contraste tiene especial valor, siempre tiene especial valor, ¿no? Una sociedad que realmente es contraste por la manera, sobre todo en que entiende las relaciones y en que entiende sus prioridades. Y que no se aísla, no es el concepto del monasterio levantando muros para vivir así sin contaminarse ni contagiarse de lo que le rodea, sino todo lo contrario, una sociedad que mantiene su criterio y su estilo, pero sin muros ninguno, porque lo que hace es ofrecerse como testimonio, como anticipo del reino de Dios. Decía la semana pasada, y lo vuelvo a decir, no hay que insistir mucho en esto entre nosotros, porque yo creo que ese llamado a la visibilidad, ese llamado a ser sal, el llamado a ser luz, es un llamado que está asumido entre nosotros, que tenemos que aprender a desarrollar y que debemos encontrar las maneras concretas de hacerlo, pero el concepto está claro. Y todo lo que tiene que ver, no solo, pero todo lo que tiene que ver también con el nuevo templo tiene que ver con eso. La decisión que en su día tomamos de abandonar la comodidad, de abandonar la situación estable en la que nos encontramos para arriesgarlo. Realmente para arriesgarlo todo, para ponernos en riesgo. Esa decisión consciente de desarraigarnos y iniciar un proceso que necesariamente será complicado, lo ha sido hasta ahora, pero lo será más. Incluso una vez en el lugar, en Hortaleza, durante los próximos años será difícil en muchas maneras. Algunas ni siquiera las imaginamos, no las hemos vivido, así que no las podemos ni siquiera suponer. Lo será complicado. Pero la Iglesia ha decidido que quiere hacerlo. Y por eso decía, no solo de mi amor por la Iglesia, sino realmente de mi admiración. Me parece asombroso en los años en los que estamos, en el tiempo que vivimos, cuando hay un tono de retirada permanente de tanta y tanta gente hacia cualquier cosa que suponga compromiso. Cuando es tan común que la gente da un paso atrás cuando se le exige cualquier cosa exigente, en un contexto incluso en lo económico difícil, que haya una comunidad que detrás de ella no tiene ningún amparo humano, que no tenemos más, no hay otra mano a la que mirar más grande ni más poderosa, pero que decide hacer eso quiere decir que este concepto y este llamado está muy presente. Lo haremos mejor o peor, y aprenderemos y nos equivocaremos y tendremos que exhortarnos a mantener el rumbo y el concepto, pero desde luego lo que es el elemento de fondo, eso está claro. Por eso, el domingo pasado quería llamar vuestra atención, y lo voy a hacer de nuevo esta mañana, en el versículo 16. Algo que tiene esto de peculiar: así alumbre vuestra luz, como la de la ciudad en lo alto del monte. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Porque es una manera de obrar, son unas obras peculiares. Tienen algo de peculiar que la gente que no es cristiana, sin embargo, percibe. Y es algo peculiar porque, ya lo veis, decíamos también el domingo pasado, ven nuestras buenas obras, pero no nos alaban a nosotros, sino que alaban a Dios. No es lo normal. Lo normal es que cuando vemos a alguien que es una buena persona, decimos, pues qué buena persona es. No pensamos en Dios, pensamos en Él. Reconocemos su carácter y su comportamiento. Hay algo distinto, y esto me parece vital descubrir en mi propia vida y también nosotros como iglesia. Hay algo distinto. No es ser buena gente, no es hacer el bien,
O si queréis es hacerlo, pero de otra manera, con otro aroma. Hay algo distinto. No es meramente el desarrollo de una buena persona que vive haciendo el bien y se mueve bondadosamente. Hay algo de peculiar que hace que la gente, en lugar de decir qué buena persona es, o que sobre todo digan qué buena persona es, digan hay que ver Dios qué grande es. Ese algo, eso es lo que constituye la peculiaridad del cristiano, de la persona tocada por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que necesitamos desarrollar. Que vean vuestras buenas obras. ¿Recordáis? Decíamos, ¿y qué obras son esas? Solo la palabra ya casi aburre, ¿no? Porque está tan manida, pero pues amar, esa es la buena obra. Ejercernos y ejercitarnos en el amor, esa es la buena obra. De hecho, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que cualquier otra obra sin este elemento, en estos términos peculiares de las buenas obras según el reino de Dios, no es nada, es otra cosa. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera muy gráfica, incluso divertida. Hombre, el apóstol Pablo se pueden decir muchas cosas, pero divertido, no sé yo si es la palabra que mejor le define, a la luz de sus escritos. Pero aquí, precisamente en la epístola a los Romanos, una carta de estas densas y espesas, pues tiene un detalle muy, muy interesante. En el capítulo 13, vamos a leer el versículo 8 y después hasta el 10. Es un poco, sigue el esquema de todas las epístolas, ¿no? Primero hay una enseñanza más general, más abstracta, más tal, y luego entra en cuestiones prácticas, en su aplicación concreta. La epístola a los Romanos, que habla tanto acerca de los elementos capitales, ¿no? De la tensión entre la ley y la gracia, y todo lo que eso significa. Y, versículo 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, aquí no hay dudas morales, no hay debates de ver si esto, si es lo otro, si esto estará bien o esto quizás no. El apóstol dice, ama. El que ama, hace bien. Y la manera de decirlo es muy curiosa. Versículo 10, ¿no? El amor, dice, no hace daño. El amor no hace daño al prójimo. Entonces, los comentarios bíblicos sobre esto llaman la atención a una figura literaria que además nosotros conocemos, porque la idea es decir algo de forma negativa que implica lo contrario de una manera muy potente. El amor no hace daño. ¿No suena algo así? ¿No habéis oído eso? ¿No hace demasiado insistentemente? Mira que es, en fin, dolorosa la expresión, pero nada, ha calado. Yo no soy tonto. ¿No os acordáis de eso? ¿No? De los del Mediamar. Es que es esto, ¿vale? Ya sé que es un poquito, en fin, bajar el nivel, pero es esto mismo.
Yo no soy tonto. ¿Qué quiere decir eso? Que soy muy listo, ¿no? Es la misma figura que encontramos aquí. El apóstol dice que no os haga, en fin, no os complique mucho la vida. El amor no hace daño. Es decir, el amor hace mucho bien. El amor beneficia mucho. Y en esto hay, esto es, en fin, muy curioso porque, vamos a ponernos filosóficos. A ver, esto también lo sabéis la inmensa mayoría. ¿Dónde está la virtud? Según se dice el viejo refrán, la virtud está ¿en dónde? ¿En qué punto del camino? ¿Dónde? En el medio, ¿no? ¿No decís eso? En el término medio. Hay esperanza, citando a Aristóteles. Quizás no lo sabes, pero esta frasecita es de Aristóteles. O sea, que hay mucho nivel. Es que, claro, es lógico, una iglesia así, claro. Bueno, pues efectivamente, desde Aristóteles, la virtud está siempre en evitar el exceso, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, la virtud de la valentía, escucha, esto es Ética Nicómaco, ¿vale? Siglo V antes de Cristo, en fin. Pues Aristóteles dice que la virtud de la valentía es el término medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. Entonces, la valentía es la virtud que está entre el exceso de la temeridad, eso no es bueno. Una persona temeraria, una persona medio loca que hace, no puede, salta un barranco, eso no es ser valiente, eso está un poquito para allá, ¿no? Eso es temeridad. Y en el otro extremo, por debajo, digamos, pues está la cobardía. Pues claro, la cobardía, pues así no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, entre el extremo de la temeridad y el otro extremo de la cobardía, en el término medio, está la virtud de la valentía. No me miréis así. Esto es de Aristóteles, de verdad. O sea, lo que pasa es que, en fin, a nosotros nos ha llegado tal. Bueno, pues el apóstol Pablo dice, no, término medio. Que no. Término medio, buscando siempre. No. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Tanto como puedas. A propósito del amor, tanto como puedas. No te equivocas, porque el amor no hace daño. Como el amor no hace daño, ama todo lo que puedas. Por ese camino no te equivocarás nunca. Por ese camino no harás daño nunca. Por ahí no hay mucho que debatir, ni mucha precaución que tomar. Tira adelante, siempre. Y luego dicho un poco más elegantemente, repetido por 2 veces, la idea de que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Quieres cumplir la ley? Ama. ¿Quieres acertar? Ama. 4 o 5 siglos después, esto mismo lo dijo, reproduciendo a San Pablo, lo dijo San Agustín. Una de esas expresiones que luego nos inquietan mucho, y que hay que matizar, claro, pero que están tan cargadas de verdad. Este gran teólogo, autor de tantísimos escritos, sin embargo, dijo, mira, si todo es mucho más sencillo, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. En vez de un código extenso con 200.000 reglamentos, todo detallado, todo especificado, no, si el camino es otro. El orden del amor, eso es, ¿no? Estamos hoy filosóficos. El ordo amoris. ¿Qué orden? ¿Qué orden da cuerpo a las relaciones, establece los criterios de comportamiento? Pues, dice San Agustín, compartiendo a propósito de estos pasajes, pues el orden del amor. Porque el amor no hace daño. Y este es el camino. El que ama ha cumplido la ley. Y todo lo que se pueda decir, todo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que debes, lo que no debes, todo eso, lo acabamos de leer. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el cumplimiento de la ley, es decir, de todo lo que conviene hacer en la voluntad de Dios, es el amor.
Y además por ahí no hay que buscar equilibrio, ni a ver si nos vamos a pasar, a ver si no... No, no te preocupes, por ahí todo el camino está dispuesto, porque el amor no hace daño. Por ahí no te preocupes, no te vas a equivocar nunca. A veces pensamos que cuando hablamos de estas cosas estamos hablando sobre todo de sentimientos, de un tonito así que tiene la persona, no decimos medio bobo, pero bueno, pues sí, muy dulce todo eso, pero bueno, luego viene ya la parte seria. Esta es la parte seria en el reino de Dios, es que no hay otra, al punto que Pablo, escribiendo quizás la epístola, digamos, más elaborada, más teológica, más desarrollada, no tiene inconveniente en resumirlo así, en 2 palabras. Ama. La primera epístola a los Corintios, recordáis, lo dirá a la inversa, pero dirá lo mismo. Es que puedes hacer cualquier otra cosa, pero si no está esto presente es nada. Podemos verlo de un sentido o de otro, pero la idea es la misma y nos introduce en algo que es mucho mayor que mero sentimiento y mera ñoñería. De hecho, el amor es el único impulso eficaz para las demás buenas obras. O nacen del amor o se agotan. Tropezaba casi de casualidad con unos textos estamos esta mañana, no veas qué nivel, de Francisco Suárez, teólogo, jurista, siglo XVI, ¿vale? Pero fijaos, entonces tiene un escrito y él ya, a propósito de la espiritualidad, dice que el gran error de la espiritualidad es que ponemos todo el problema de la vida, todo lo que es la vida del cristiano y todo eso, lo centramos en la voluntad. En la voluntad. Lo que debes hacer, tu compromiso, tu responsabilidad, tu esfuerzo, porque tú debes, porque Cristo hizo esto por ti, ¿qué vas a hacer tú? No te das cuenta, y los perdidos que se van al infierno, y a ti eso no, tú deberías, y todos son apelaciones a la voluntad. Y él dice, pues es un gran error, porque lo que de verdad mueve al ser humano no es la voluntad, sino la afectividad, los afectos. En los afectos está la fuerza que de verdad nos seduce y da sentido a nuestras vidas. Y dice Suárez que la afectividad, o sea, que es una pasión, pues que la pasión no tiene que ver sobre todo con la voluntad, sino casi al revés, con la pasividad, porque supone un afecto conquistado, lo que supone es haber sido atraído, cautivado, ganado en el corazón por algo o por alguien. Y ese ser ganado tiene un carácter total, que afecta a todos los planos de la vida. Ese algo puede ser cualquier cosa. Puede ser el dinero. Yo creo que además eso es muy evidente. Cuando el afecto del corazón es cautivado por el dinero, pues efectivamente vemos gente que vive para el dinero, que solo piensa en el dinero, que la totalidad de su vida está impregnada de un único amor, de una única pasión, y por tanto mueve su vida y orienta todo lo que hace, y todas sus prioridades y todo su esquema de vida está orientado a la misma cosa, y nosotros desde fuera decimos, es que esta persona vive para el dinero, vive para el fútbol, no qué sé, vive para sus hijos, no todo es negativo, ¿no? Pero siempre hay un elemento que nos conquista y que no apela a la voluntad, al deber, al compromiso, a la responsabilidad, todo ese tipo de cosas, no. Por ahí, por eso dice Suárez que no, que el centro de las cosas no está en la voluntad, está en la afectividad, está en la pasión.
cuando ese elemento central es el amor de Dios, ser cautivados por el amor que Dios nos tiene, y desarrollamos, aunque sea torpemente, pero ese amor, esa pasión por Dios, eso tira de toda la vida y conduce después y se expresa en 1000 cuestiones prácticas de servicio, de entrega, de abnegación, de todo eso, pero a golpes del amor, a golpes de la pasión. Eso siempre tiene un punto de locura. Madre mía, un teólogo como Karl Barth, más aburrido que yo no sé qué. Sin embargo, él dice que el amor de Dios sitúa al cristiano ya en el plano de la sinrazón. O sea, cuando esa realidad, la realidad del Dios que se acerca a nosotros, que nos perdona al precio de su propio Hijo y que nos ama y nos mira con misericordia, cuando todo eso cala, eso sacude no la voluntad del intelecto, sacude la afectividad, nos hace cautivos de Él y tira de nosotros, y tira de nosotros de una forma, a veces es verdad, nada razonable. Madre mía, locura de amor, ¿recordáis de aquello? Pero bueno, esa es la expresión. Y eso, mirad, esto no lo dice ni Pablo, ni San Agustín, ni todo eso, ya lo digo yo así que no me hagáis mucho caso, pero yo creo que cuando nos introducimos en eso nos, como personas y como iglesia, eso nos aparta del sentido común. Felizmente. El sentido común, me parece a mí, es el sentido más común de la gente triste. Lo razonable, la gente razonable, la gente sensata. Por el camino de la sensatez, el impulso del amor se apaga. Porque uno empieza a medir cada paso que da y las consecuencias que va a tener. Y si es razonable. Y si debiera, ahí se apaga todo. Hay una expresión, a mí me parece tan sabia, es de un obispo católico vietnamita. Estuvo un montón de años en las prisiones, el régimen comunista y todo aquello. Bueno, pues él dice, fijaos, que los santos, en fin, los grandes hombres y mujeres, ¿no?, de la historia cristiana, los santos son, dice él, los santos son los locos de Dios. Dios mío, qué mañana. Decía Hegel que nada grande se ha hecho sin una gran pasión. Hay un punto de temeridad, si queréis, un punto de locura en esta manera de entender el amor. Pero es la que lleva después a las obras propias del amor. Cuando nosotros leemos a veces las narraciones bíblicas, lo hacemos ya, claro, como el que se sabe el final de la historia. Pero vosotros imaginaos a Noé construyendo un arca. Eso lo manda la sensatez. Eso lo manda la prudencia. ¿Eso es razonable? Pero tenía razón. Cuando Abraham, un hombre rico, un hombre con una posición sólida en lo económico, en lo material, lo dejó todo y salió, dice el texto, sin saber a dónde iba. Eso es razonable. Eso es sensato. Si aplicamos el criterio de la sensatez, ¿le recomendaríamos que fuera adelante por ahí? O cuando Moisés, en su ancianidad, abandona el desierto, vuelve a Egipto, toma al pueblo de Israel para comenzar una travesía que no sabía muy bien cómo podía funcionar, y encara el Mar Rojo, ¿eso es prudente
Eso es sensato. Detrás de todas las buenas obras propias del reino de Dios hay una carga profunda de insensatez. Hay un punto, términos humanos, de locura. Pero es donde Dios está. Los pioneros en la obra misionera eran sensatos. Primaba en ellos la prudencia, el término medio, el cuidado, no vamos a ir. Cuando los primeros hermanos moravos de Centro Europa, siglo XVIII, salían como misioneros a la India, llevando solo el dinero para el billete de ida y cargando con su propio féretro, como señal de que no volverían y que estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Eso lo dicta la prudencia, eso lo dicta la sensatez. Eso lo dicta un impulso mayor, que no tiene que ver con la voluntad que le acompaña, pero que no nace de la voluntad, nace del compromiso, del sentido del deber, del convencimiento intelectual, nace de algo infinitamente más profundo. Es una pasión, es la afectividad, es el amor de Dios. Y quizás como cualquier forma de locura, al menos eso genera entusiasmo y alegría. Es así, van de la mano. Y por eso la gente tan razonable son más sosos que una mata de habas. ¿Entendéis? Y tendrán razón, pero no hay quien los aguante. Mientras que la alegría acompaña a todo este otro camino, necesariamente, porque es de Dios. Y yo, desde luego, animo a la Iglesia a defenderlo. El otro día, Chris, no sé en qué historia, citaba a Benedetti con aquello decía, defender la alegría como una trinchera. El día que nos hagamos todos aquí en la Iglesia serios, sensatos y responsables, no será mi Iglesia. Yo no quiero morirme así, ahogado en sensatez y en prudencia. Tampoco en disparates, pero sí en la locura de Dios. En las cosas que Dios pone delante de nosotros, que nos implican, pero en las que Él se implica también, y por eso merece la pena seguir y obedecer, aunque pueda o no entenderse. Para no equivocarnos a propósito del amor, porque también es verdad que al final todo el mundo ama, ¿no? Todo el mundo ama, cada uno a su manera. Que parece que hay amores que matan, o sea que hay maneras de amar que tampoco son nada recomendables. Nosotros, como sal, como luz, como ciudad, ganados, cautivados por la insensatez del amor de Dios. El apóstol Pablo dice que lo que nosotros predicamos, pues ese sí, la locura de la cruz, que sí, que es verdad. Eso no hay nada sensato en la esencia del mensaje cristiano. Dios se hace humano y muere por nosotros y se compadece. Eso es una insensatez de arriba abajo, pero es verdad. Y es una insensatez que da vida. Y esa insensatez que nace de Dios, nace de su amor por nosotros. Eso dice Juan 3,16. No estoy diciendo cosas raras. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es el impulso del amor. Y como fruto, la donación. Y una donación desmesurada. Nada razonable ni sensata. Y de la misma manera, esas buenas obras con las que dar testimonio no son sino las expresiones concretas de un amor que se percibe de la misma manera. Y ese amor viene de Dios. Si llegáramos a este punto para decir que lo que hemos de hacer es aprender a amar más y a esforzarnos más en amar, estaríamos contradiciéndonos a nosotros mismos. Volveríamos otra vez al camino de la sensatez y de la voluntad. Hemos de amar más. Tenemos que amar más. No nos amamos suficiente. Estaríamos destrozando todo lo dicho hasta ahora.
porque no es el camino de la voluntad. Es verdad, tengo que amar más, este es un impresentable, pero yo tengo que amar más, voy a cerrar los ojos, voy a pensar que es otra cosa, no, ese no es el camino. No funciona, lo he experimentado yo, no, lo he intentado, no funciona. Y el otro camino tampoco creáis que ha avanzado mucho, pero por lo menos sé por dónde tengo que caminar. En la misma epístola a los Romanos, en el capítulo 5, el apóstol Pablo deja una expresión, claro, el contexto es otro, entonces la idea general va por otro sitio, pero deja una mención que no puede pasar desapercibida, porque capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios, este amor peculiar, ¿vale? No cualquier clase de amar, ni cualquier estilo de amor, ni inventos humanos, no, el amor de Dios, ese tipo de amor que a Dios le llevó a entregar a su Hijo, ese, el bueno, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto sí está en coherencia con todo lo que hemos dicho antes. Que por el Espíritu Santo, bueno, se dice el texto, Dios transmite de su propio carácter a nosotros, a sus hijos. Y Dios es amor. De manera que hay una posibilidad. Me parece que esto es tan esperanzador. Hay una posibilidad para nosotros, para mí incluso, de desarrollar no solo este concepto general del amor, y no sé, sino esta manera peculiar de amar a lo divino. No porque seamos sublimes ni maravillosos, sino porque Dios mismo, por su Espíritu, ha derramado de su amor en nuestros corazones. Es como que deberíamos, una forma de decirlo, buscar dentro de nosotros eso que Dios ya ha puesto y darle salida para participar de una realidad que es absolutamente sobrenatural. Pero esta obra buena que es el amor, este amor, es lo que nos pone en perfecta sintonía con el reino de Dios, con Dios, el Señor del reino, que transforma nuestra vida y desde luego transforma nuestras relaciones. Y entonces la sal tiene sabor, y la luz se hace brillante, y la ciudad se ve, y llama la atención. Porque hay algo muy llamativo, que es muy bueno, y que no es de los hombres. Y la gente lo ve y glorifica a Dios por nuestras buenas obras. Esto está tan cargado de esperanza y es tan alentador en medio de nuestra condición tan limitada y tan penosa a veces, ¿no? Pero esto nos pone ante una expectativa tan ilusionante para nosotros y bendecida para los que nos rodean, que no la queremos desechar. No la podemos desechar, porque estamos tocando, aquí sí que tocamos el núcleo mismo de la verdad del reino de Dios. Y queremos aprender a crecer en ella y a desarrollarnos en ella. Y eso va tan unido de nuestra dependencia de Dios. Y ¿por qué no? Como dice la epístola a los hebreos, de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y ser elemento de estímulo en esa dirección y no en otra. Aunque empecemos de formas sencillas y visibles. A lo mejor tenemos que aprender, mala época para eso, pero
Igual tenemos que aprender a abrazarnos más. Que está la cosa un poquito delicada, ¿no? Siempre hay que pedir permiso y eso, porque te ponen papelar, pero a lo mejor hay que arriesgarse. Y abrazarnos más, y besarnos más, y recibirnos más unos a otros, ¿no? Schiller, ¿no? En un momento de arrebato, a saber qué se había tomado, escribió la Oda a la Alegría. Pues, la verdad es que luego musicó, bueno, la musicó Miguel Ríos, pero vamos, antes la musicó Beethoven, ¿vale? Para ser justos, hay que... Y él decía eso, ¿no? Que mi beso alcance a toda la humanidad. Bueno, pues eso, ¿no? O como le gusta decir a Mariano, citando el texto bíblico, venga el ósculo santo para arriba y para abajo, ¿eh? Que eso lo repiten 2 veces las epístolas del Nuevo Testamento, luego debe ser importante. Pues nada, empezaremos por ahí, aunque no podamos ir mucho más lejos, pero por lo menos por aquí, ¿vale? Ahí, Carmen.